La historia de Ezra Booth en los albores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es un relato fascinante, aunque trágico, que encapsula las complejidades de la fe, la expectativa y la apostasía en un tiempo de revelación sin precedentes. Su trayectoria, marcada por una conversión ferviente y un declive estrepitoso, ofrece lecciones profundas desde la perspectiva sud. Ezra Booth, el intelectual que vio y luego tropezó. ¿Quién era Ezra Booth? Ezra Booth no era un hombre común. Era un clérigo metodista con una formación considerable para su época. Nativo de Ohio, se le conocía como un intelectual, un pensador profundo y un orador elocuente. Antes de su encuentro con el mormonismo, había dedicado su vida al estudio de las escrituras y a la predicación. Su reputación como hombre de inteligencia y seriedad religiosa lo hacía una figura influyente en su comunidad. Lo que vio, un testimonio milagroso y una conversión entusiasta. El momento decisivo para Ezra Booth ocurrió cuando conoció a los primeros misioneros santos de los últimos días en el área de Kirtland, Ohio. En particular, fue testigo de un milagro de sanación que lo impactó profundamente. La historia relata que una mujer local, de nombre Elsa Johnson, sufría de una parálisis severa que la había postrado en cama. Sidney Rigdon y otros predicaron el Evangelio restaurado, y José Smith, ejerciendo el sacerdocio, la sanó. Este evento fue el catalizador para Booth. Como hombre de la razón, el milagro desafió su escepticismo y su comprensión del poder divino. Booth, junto con Sidney Rigdon, Parley P. Pratt y otros, se sumergió en el estudio del Libro de Mormón y las enseñanzas de José Smith. Impresionado por lo que vio y experimentó, y quizás por una poderosa confirmación espiritual, Ezra Booth fue bautizado en 1831, uniéndose con gran entusiasmo a la nueva fe. Su conversión, la de un clérigo respetado, fue un testimonio significativo para muchos. Lo que hizo, el celoso misionero y el semillero de la duda. Una vez bautizado, Ezra Booth no perdió el tiempo en la inactividad. Se le llamó a una misión al estado de Missouri junto con Isaac Morley en junio de 1831, según se registra en Doctrina y Convenio 52 en 23. Esta misión no era trivial, era una de las primeras grandes asignaciones misioneras de la Iglesia, enviando a los élderes, de dos en dos, para predicar el Evangelio a lo largo del camino. Inicialmente, Booth mostró un celo admirable. Sin embargo, su viaje a Missouri se volvió un punto de inflexión. Booth, un hombre intelectual acostumbrado a comprender y razonar las cosas de manera lógica, comenzó a tener dificultades con ciertos aspectos de la vida de los santos de los últimos días. Los privilegios espirituales parecían no siempre ir de la mano con las expectativas terrenales. Los milagros, las profecías y las manifestaciones del Espíritu Santo que había anhelado y esperado, no siempre se presentaban de la manera que él deseaba o concebía. Podría decirse que su fervor intelectual no estaba siempre anclado en la paciencia y la humildad necesarias para la obra espiritual. Su declive, expectativas fallidas y el destructor. El verdadero declive de Ezra Booth comenzó con una serie de desilusiones y lo que percibió como falta de milagros esperados, o incluso de sentido práctico. La gran desilusión en Missouri. Los misioneros en Missouri enfrentaron dificultades, incluyendo pobreza, hambre y la dureza de la vida fronteriza. Booth, acostumbrado a una vida más cómoda, encontró estas privaciones difíciles de reconciliar con la idea de estar en la obra del Señor. Se quejó de que no había sido alimentado por medios milagrosos, como esperaba, y de que la revelación sobre su misión no había provisto la facilidad material que él había anticipado. El incidente de la granja de Lehman Copley. Este episodio es crucial. Lehman Copley, un converso de los Shakers, había prometido su granja para el uso de los santos, pero luego renegó del acuerdo. Se envió a Sidney Rigdon y a José Smith para resolver el asunto. Durante esta interacción, según los relatos históricos, José Smith vio una visión del destructor que le advirtió sobre la presencia del mal. José Smith lo describió y lo expulsó en el nombre del Señor. Booth, que estaba presente, interpretó este evento no como una manifestación del poder de Dios, sino como una escena confusa y poco gloriosa, carente de la majestad que él imaginaba para las interacciones divinas. Su intelecto, en lugar de su fe, estaba juzgando los eventos sagrados. Dificultades en el regreso a Ohio. El viaje de regreso de Missouri a Ohio también fue arduo. Booth y Morley se quejaron de tener que caminar y mendigar comida, lo que para Booth contrastaba fuertemente con su visión idealizada de los siervos de Dios que debían ser sostenidos milagrosamente. Su mente racional buscaba explicaciones o manifestaciones tangibles de poder que no se materializaban según sus propios términos. Estas experiencias alimentaron un creciente demonio personal de escepticismo y amargura. Sus altas expectativas intelectuales y su anhelo de una manifestación constante y grandiosa del poder divino chocaron con la realidad de las pruebas, las privaciones y la naturaleza a menudo simple de la revelación o los milagros. Su fe,
que se había basado en un evento externo y en una esperanza de grandeza, comenzó a tambalearse ante la prueba de la poca cosa. El debate que no asistió, la evasión de la verdad y la crítica pública. Tras su regreso a Kirtland, la apostasía de Ezra Booth se hizo inminente. Él y otros que habían tropezado en Missouri comenzaron a atacar públicamente a José Smith y a la iglesia. La tensión creció, y se organizó un debate público en Kirtland el 11 de octubre de 1831, con la intención de que Ezra Booth y Simon D. S. Ryder se enfrentaran a Sidney Rigdon para discutir las afirmaciones de la iglesia. Sin embargo, en un giro significativo, Ezra Booth no asistió al debate. Aunque había sido un crítico vocal y había prometido exponer la falsedad del mormonismo, se ausentó sin explicación convincente. Simon D. S. Ryder sí asistió, pero el público lo percibió como el perdedor del debate. La ausencia de Booth fue vista por los santos de los últimos días como un acto de cobardía o una incapacidad para defender sus propias críticas cuando se le dio la oportunidad. Este incidente marcó su retirada de la confrontación directa, eligiendo en cambio la pluma como su arma. Sus críticas, la pluma envenenada de la apostasía. Después de negarse a debatir, Ezra Booth se dedicó a escribir una serie de 9 cartas muy influyentes y ampliamente leídas, publicadas en el periódico Ohio Star entre octubre y diciembre de 1831. Estas cartas son un registro crucial de sus críticas y se consideran los primeros ataques públicos sostenidos contra José Smith y la iglesia, provenientes de un ex miembro. En estas cartas, Booth detalló sus quejas. Falta de milagros esperados. Se quejó de que José Smith no había realizado milagros continuos para aliviar las dificultades de los misioneros en Missouri, y de que la visión del destructor no había sido lo suficientemente grandiosa para su gusto. Engaños y fraudes. Acusó a José Smith de ser un falso profeta, un impostor, y de usar engaños para controlar a la gente. Afirmó que la inspiración de José era inconsistente o contradictoria. Fallas personales de José Smith. Criticó lo que consideraba las imperfecciones humanas de José, su falta de refinamiento o su lenguaje, que contrastaban con la imagen de un profeta que Booth había idealizado. La naturaleza terrenal de la obra. Cuestionó por qué la obra de Dios requería esfuerzo humano, trabajo y sacrificio, en lugar de ser llevada a cabo completamente por poder divino sin intervención mundana. Estas cartas fueron devastadoras para la reputación de la iglesia en sus primeros días y proporcionaron munición a sus detractores. El demonio de la amargura y la desilusión se había manifestado en una abierta hostilidad. Desenlace, la excomunión y la obscuridad. Como consecuencia de sus ataques públicos y su abierta rebelión contra la iglesia, Ezra Booth fue excomulgado el 3 de septiembre de 1831. Después de este evento, su influencia disminuyó rápidamente. Se retiró a la oscuridad histórica, y aunque se tiene poca información definitiva sobre su vida posterior, se cree que continuó sus críticas de manera esporádica y terminó sus días amargado y sin la prominencia que alguna vez tuvo como clérigo o incluso como converso. Su historia es un recordatorio de cómo la amargura y el resentimiento pueden consumir a una persona una vez que se desvía del camino de la fe. Reflexión Sud, una advertencia y una enseñanza fundamental. La historia de Ezra Booth es una advertencia solemne y una enseñanza fundamental en la cosmovisión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El peligro de las expectativas personales. Booth es un ejemplo clásico de alguien cuya fe se basó más en sus propias expectativas intelectuales y preconcepciones de cómo debía operar el poder de Dios, que en la humildad y la sumisión a la voluntad divina. Esperaba grandes milagros ostentosos, riqueza para los misioneros, o una perfección celestial inmediata en todos los aspectos de la obra. Cuando la realidad de la restauración, con sus pruebas, sacrificios y la humanidad de sus líderes, no se ajustó a su ideal, su fe se quebró. Este es el demonio del idealismo desmedido y la falta de paciencia espiritual. La prueba de la poca cosa. Su historia ilustra que a menudo, las pruebas de fe no vienen de la mano de grandes calamidades, sino de las cosas pequeñas y sencillas, Alma 37:6, que no encajan en nuestras expectativas. El poder de Dios se manifiesta en la paciencia, el trabajo duro y en revelaciones que pueden parecer simples a un ojo orgulloso. Confianza en él, brazo de la carne. El caso de Booth es una poderosa analogía con el lamento de Nefi sobre el brazo de la carne. Booth confió en su propia inteligencia y razonamiento para juzgar a Dios y a sus siervos, en lugar de confiar en el Espíritu y la revelación. Su intelecto, que al principio lo había llevado a la iglesia, se convirtió en su perdición cuando se apoyó demasiado en él. No logró someter su orgullo intelectual a la voluntad de Dios.
La humildad versus el orgullo. Su declive es un recordatorio de que incluso las personas más inteligentes y devotas pueden caer si permiten que el orgullo, la desilusión o el resentimiento tomen las riendas de su espíritu. La humildad y la disposición a aprender de las imperfecciones, propias y ajenas, son fundamentales para la perseverancia en la fe. La trágica historia de Ezra Booth, el hombre que vio milagros, sintió el espíritu de la restauración y luego permitió que sus propias expectativas y desilusiones lo llevaran a la apostasía, sigue siendo una poderosa lección. Nos insta a anclar nuestra fe en el testimonio espiritual, a abrazar la humanidad de los profetas, y a recordar que el reino de Dios, aunque perfecto en su diseño, se edifica a través de esfuerzos humanos imperfectos, sostenidos por el poder de un Dios perfecto. Es un llamado a la paciencia, la humildad y la confianza inquebrantable en que la verdad no siempre se manifiesta de la manera que nuestro brazo de carne espera.